días. Buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias, compañeros, compañeras, amigos y amigas, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Juan Ramón Crespo, coordinador general de Izquierda Unida, por estar aquí. Mario García, coordinador provincial de Izquierda Unida. Gracias, José Luis y Alberto, con nosotros. Manuel Prior, presidente de Abalto, muchísimas gracias también por compartir esta mañana con nosotros, compañeros de Ganemos Toledo, compañeros de Podemos, compañeros de Izquierda Unida, ciudadanos, ciudadanas. Muchas gracias, como digo, por acudir a este acto organizado por Izquierda Unida y abierto a toda la ciudadanía, cuyo objetivo es básicamente recordar, dignificar y perpetuar la memoria de los toledanos asesinados en los campos de concentración. Eleno Díaz Tendero, Pedro Castelló Hernández, José Rodríguez Tocinos, Francisco Ruiz Benito, Emilio Sotaca López, Juan Tordesillas Arellano, Máximo Gil Serrano, Gabriel Villacañas, Luciano Rubio del Valle, Raimundo Herrero Toledo. Cada 27 de enero la comunidad internacional conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Hace unos años, los concejales de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez, propusieron, trabajaron y consiguieron la instalación de esta placa que tenemos aquí para que la ciudad de Toledo honre la memoria de los toledanos y toledanas asesinados en los campos de exterminio nazis que acabaron sus días en Gusen o en Mauthausen. Más de 280 toledanos en toda la provincia de Toledo lo dieron todo por la defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo. Republicanos que defendieron la democracia frente a los golpistas porque creían que otra España era posible, una España de libertades, de igualdad y de progreso. Fueron defensores del orden legítimo de la República y tras huir de la guerra civil fueron capturados, maltratados y hacinados en campos de concentración franceses, conviene no olvidarlo también, deportados y finalmente asesinados en los campos de la muerte organizados por los nazis. Pero a sus captores y asesinos no les bastaba con eso. Se les quiso asesinar doblemente de la historia oficial para que no formaran parte de la memoria colectiva. Y así, pese a los intentos del gobierno de Hitler de repatriarlos y que fueran encarcelados en España, el gobierno de Franco, por boca de Serrano Suñer, decretó que aquellos no eran españoles y por tanto fueron considerados desde ese momento apátridas, asesinados y humillados en vida y después de su vida. Este país tiene una deuda con ellos y con su memoria. Es lamentable que todavía hoy las administraciones españolas no colaboren en la recuperación de la memoria y en la investigación de lo que ocurrió, al igual que ocurre con la recuperación de los fusilados en las cunetas. España sigue siendo, y es importante que todos ustedes lo sepan, el segundo país del mundo en número de desapariciones después de Camboya, con 114.226 hombres y mujeres que permanecen aún en fosas comunes sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familiares. Lo que conocemos de aquellos que acabaron en los campos de exterminio es gracias a las asociaciones de memoria y a familiares que han contado con la ayuda de gobiernos como el alemán o como el francés. Es importante, es fundamental recuperar su memoria, esa que la historia oficial les robó, para que la sociedad sepa de estos hombres y mujeres, de su lucha y de la injusticia de su muerte y olvido. Con este modesto homenaje, desde el recuerdo y la memoria, queremos resarcir de alguna manera esa injusticia y confortar el sentimiento doloroso de sus familiares y amigos y compañeros y compañeras de ideales. Queremos expresar desde aquí, y creo que en nombre de Izquierda Unida y de todos los que estamos aquí, un compromiso. No dejaremos que vuelvan los tiempos oscuros de la guerra fascista. Su ejemplo, el ejemplo de estos 9 toledanos, nos servirá para guiarnos en la lucha por la libertad. El mejor modo de rendir honores al recuerdo de las víctimas del nazismo es expresar de forma clara y contundente el repudio a los actos contemporáneos de hoy de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Todavía hoy, como entonces, vemos silencios, indiferencia y miradas esquivas ante los genocidios y las torturas de nuestros tiempos. Hoy, como entonces, los silencios sepultan una realidad atroz e inhumana como si no hubiéramos aprendido nada en esta vieja Europa, en este mundo azotado una y otra vez por la crueldad y la deshumanización. Silencios
que sepultan a niños y niñas bajo las aguas del Egeo o del Mediterráneo y que ponen tierra sobre los cientos de personas que hoy mueren de frío a las puertas de Europa. El sacrificio de quienes desaparecieron, la superación de los traumas de los supervivientes, su testimonio y su ejemplo han de servir para que reaccionemos, removamos las conciencias, saquemos de la pasividad a esta sociedad conformista que en ocasiones mira para otro lado. Y mientras algunos se empeñan en mirar hacia otro lado, otros se organizan en torno a los odios de siempre, al extranjero, al inmigrante, al pobre, al homosexual, al diferente, en torno al machismo de siempre, negando la violencia evidente y ocultando la lucha feminista, o en torno a la supresión de derechos y libertades que tanto trabajo, sudor, cárcel y sangre ha costado conseguir. Mientras nos entretengamos con nuestra rutina cotidiana, con nuestro día a día, algunos se organizan, y lo dicen sin complejos, para que vuelva a reír la primavera, aquella que por cielo y tierra y mar se espera. Y aquellos que no tengan memoria corren el riesgo de olvidar que la primavera no era para todos, que es racista, machista, xenófoba y supremacista, que es homófoba y que tiene como fin que España, nuestro país, los sea de aquellos que sean como ellos. Por las víctimas de entonces, por su memoria y por las víctimas de hoy, contra esos nuevos racismos que en realidad tan cerca, por más que vayan a hacerlos sentir tan lejos. Por todos ellos estamos hoy aquí y aquí seguiremos. Por todos ellos estamos aquí exigiendo verdad, justicia y reparación. Por todos ellos seguiremos trabajando para dignificar la memoria de los que dieron su vida por la libertad. Gracias a todos y viva la República.
Gracias Chiqui Serrano, por acompañarnos también este día. La cultura ha sido siempre una de las caminos, de los tránsitos habituales para la recuperación de la memoria, para que no olvidemos y sobre todo para que aquellos que ya no están con nosotros de alguna manera permanezcan con ello. Cada año este acto de homenaje procuramos que nos acompañe alguien que sea un referente para nosotros en la cultura. Este año es Félix Chacón, un escritor y poeta toledano que conocemos y con el que hemos compartido también propuestas muy interesantes, escritor de poesía y de narrativa, una larga trayectoria literaria que se caracteriza casi siempre por su crudeza, por su sinceridad descarnada y por un humor en ocasiones socarrón y un lenguaje directo que huye de la afectación. Pero es mucho más, Félix. No sé si le gustará que así lo defina, pero es un activista cultural implicado de una u otra forma en cuantas iniciativas formales, informales, lógicas, planeadas, no planeadas e incluso ocurrentes culturales que se desarrollan en esta ciudad, y especialmente con las que tienen que ver con la cultura, la literatura, la poesía, la música o el cine. Créanme si les digo que una de las cosas más interesantes e instructivas que pueden hacer hoy, y tendrán la ocasión, es mantener un rato de conversación con Félix Chacón. Disfrutarán y aprenderán. Félix, cuando quieras. Gracias, Javi, por tus palabras y gracias, Izquierda Unida, por esta invitación. Para este acto. Nuestra memoria nos dice quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Sin memoria somos como el protagonista de la película Memento, aquel pobre hombre que no era capaz de recordar su pasado más reciente y acababa malinterpretando los mensajes que se dejaba a sí mismo. En muchas ocasiones, el conocimiento que tenemos de nuestro pasado histórico es igual de deficiente que la memoria de ese personaje. Y los libros de texto que tratan la historia vienen a ser los mensajes breves, parciales y finalmente confusos que conforman nuestra deficitaria visión de la historia. Los libros de texto apenas son un remedio de lo que sucedió realmente, una década resumida en 2 líneas, un reinado esbozado en un párrafo, una revolución resuelta en 2 anécdotas. Y todo aderezado con un puñado de datos intrascendentes, fechas, cifras, nombres propios. Los libros de texto en muchas ocasiones son poco más que un listado de efemérides. No pueden ser de otra manera con unos temarios inabarcables que picotean en todas las épocas sin profundizar en ninguna. Unos temarios tan extensos que nunca te permiten llegar al pasado reciente. Puede que para los profesores también sea más cómodo moralmente recorrer las firmes calzadas del Imperio Romano que atravesar las tierras pantanosas de la Guerra Civil. Es más fácil que alguien se ofenda si el profesor arremete contra Franco que si lo hace contra Nerón. La historia de verdad no se enseña en los libros de texto, ni mucho menos en un parque temático, patriótico y chauvinista. La historia se escribe en los detalles, en la letra pequeña, en las conversaciones off the record y en las intrigas que no dejan huellas. Decía en una ocasión Rafael Sánchez Ferlosio que nuestra educación histórica mejoraría si durante un curso académico nos dedicáramos a estudiar una sola época de forma pormenorizada. Al fin y al cabo, en todas las épocas aparecen los mismos roles, los de arriba, los de abajo, los sátrapas, los corruptos, los ingenuos, los ciudadanos desesperados dispuestos a escuchar a los charlatanes y los políticos dispuestos a engañarlos. Los mecanismos del poder, las miserias del ser humano y los hombres sin escrúpulos son los mismos en todas las épocas y se dan en todos los regímenes. Los nazis no llegaron al poder usando las armas, sino por vías democráticas. La misma vía por la que hoy, con otros nombres, con otras siglas, con otros rostros, la ultraderecha 2.0 está regresando al tablero político. La misma trama con distintos actores y distintas circunstancias, aunque con las suficientes similitudes como para ponernos en alerta. El problema no es solo de España, pero en España la realidad resulta más confusa, por lo difusa que es la visión que tenemos de nuestra historia reciente. La historia de España desde la Guerra Civil ha tenido que reescribir a modo de palimpsesto sobre los 40 años de mistificaciones de la etapa franquista. Hace poco releía El lector, la excelente novela de Bernhard Link, en la que cuenta cómo en Alemania, la generación siguiente a los que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial, hizo un profundo ejercicio de revisión histórica
para intentar comprender el horror del Holocausto con el fin de que no volviera a repetirse. En España, sin embargo, no hubo acto de contrición. Nadie fue juzgado por los crímenes de guerra ni por las atrocidades de la posguerra. 40 años de dictadura se cerraron con un pacto de silencio que ha durado otros 40 años. Por todo esto es por lo que no suelen aparecer en la historia de España los rojos que acabaron en los campos de concentración cuando huían de la guerra civil o de su terrible posguerra. Nuestra historia ha sido más de ensalzar la heroicidad de la División Azul que la de los que lucharon contra los fascistas. Pero fueron muchos, casi 10.000 españoles, unos 300 toledanos, los que terminaron en esos campos de tortura y exterminio. De ellos, casi el 60% no llegó a salir nunca de allí. Marine Le Pen, Salvini y Abascal quieren destruir la Unión Europea y recuperar la Europa de las naciones, aquella que provocó las dos guerras que destrozaron nuestro continente en la primera mitad del siglo XX. Los indicios y los síntomas son claros: el descontento de la población, los campanudos ensalzamientos patrióticos, los muros, las fronteras, la búsqueda de un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio que hoy no son los judíos, sino los refugiados, los inmigrantes, los musulmanes. Lo que algunos no son capaces de ver es que mañana ese chivo expiatorio podríamos ser nosotros mismos. Hace poco pensaba en la indiferencia con la que vemos por la televisión las zonas en conflicto, las guerras, la gente que se juega la vida para saltar un muro o cruzar un estrecho. Y me dolió darme cuenta de que con esa misma indiferencia nos mirarían otros si fuéramos nosotros los que huyéramos de nuestro país. Este pensamiento fue el detonante del poema que os voy a leer a continuación. Se titula Distopía. El futuro es entonces, y en la televisión sale la guerra, como un ruido de fondo que entretiene a los espectadores, que comen distraídos mientras charlan de asuntos y sucesos sin sustancia. El tiempo, los deportes, las ofertas que tienen en el súper de la esquina, o cuentan algún chiste que leyeron en el Babel de Twitter, y durante un instante intrascendente, el tiempo en que se sirven los horrores como un manjar exótico en los platos, contemplan las imágenes terribles de cuerpos mutilados, de cadáveres, de inocentes que saltan alambradas o cruzan en patera algún estrecho. Todo te es familiar en el futuro, pero sientes angustia al darte cuenta de que eres tú el que sale en la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a Javi. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos. Queríamos que fuera un acto también en el que de alguna forma participáramos todos, así que vamos a hacer ahora la pequeña ofrenda floral al monolito mientras suena una música de fondo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya os aprovecho para invitaros el año que viene, 27 de enero, caiga el día que caiga lo que caiga de lluvias o de sol, para participar aquí con nosotros. Y os comunico también que en no demasiado tiempo, muchas gracias, compañero, en no demasiado tiempo tendremos también una pequeña alegría y un patio más del cementerio de Toledo en el que yacen los restos de represaliados habrá sido dignificado, ya os informaremos convenientemente. Muchísimas gracias a todos, gracias Chiqui por tu aporte musical, gracias Félix por tus palabras y por tu mensaje, y os invitamos a pasar ahora al monolito a dejar unas flores. Gracias.